Eguerdion, gaurko Gobernu Kontseilua, ohikoa denez, Ekoetxea mehatzaldean Abanto eta Zierbenako ingurumeneko interpretazio zentro honetan egin dugu, alegia, Gasteizko gure egoitzatik kanpora. Eta horrela egin dugu, jakina denez baita ere, ingurumenaren mundu eguna denean ekainaren 5. Hori dela eta lehenik eta behin, Iñaki Arriola ingurumen eta lurralde politikako sailburuak hartuko du hitza, egunari buruz bere gogoeta egiteko. Hemos celebrado el Consejo de Gobierno en esta Ekoetxea mehatzaldea, el Centro de Interpretación Medioambiental de Abanto y Zierbana. Y lo hacemos con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente que celebramos el próximo 5 de junio. Por ello, cedo la palabra en primer lugar al consejero de Medio Ambiente y Política Territorial, Iñaki Arriola, que hará una reflexión al respecto. Iñaki, zurea da hitza. Eskerrik asko Josu, egun on danori. Gure sailarentzat pozgarria da Gobernu Kontseiluak astearte honetan izandako bilera mehatzaldea Ekoetxean egoitzan egin izana. Korta de Bodo Valle meategiaren ustiapenak utzitako barrunbe ikusgarria doan eraikin ikusgarri honetan, alegia. Decía que para nuestro departamento es una satisfacción que la reunión del Consejo de Gobierno se haya celebrado este martes en la sede de Ekoetxea mehatzaldea, en este espectacular edificio que se asoma a la no menos espectacular cavidad que dejó la explotación de la mina Corta de Bodo Valle. Como bien ha dicho el portavoz, el día 5 se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Todos los años el Gobierno lo conmemora reuniéndose en un espacio vinculado a la naturaleza, tradicionalmente en la Torre Madariaga, la sede de Ekoetxea y del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. En esta ocasión, sin embargo, hemos decidido celebrarlo aquí, en Gallarta, puerta de entrada al biotopo de la zona minera, a la arboleda y a los montes de Triano y de Galdames. Lo hacemos de forma distinta a otros años porque la crisis del COVID-19 ha impedido el encuentro con el alumnado y el profesorado de la Singurugela, los centros de educación ambiental, pero con el mismo compromiso con la conservación del patrimonio natural y la sostenibilidad. El lema del Día Mundial de este año, la hora de la naturaleza, creo que está perfectamente reflejado en el escenario que nos rodea, un paisaje fuertemente alterado por la extracción del hierro, origen de nuestra industria, y en el que poco a poco la naturaleza va recuperando su protagonismo. Hace un año que incorporamos este centro a la red Ekoetxeak, gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Abanto y Zierbana como titular del edificio y la Fundación del Museo de la Minería, con la que vamos a coordinar actividades. Atsegin handiz, jakinarazten dizuet, naturaren interpretazio zentro hau uztaileko lehen astean irekiko dela publikoarentzat. Bizitatzen duten personek, mehataritzan eta horrek ekonomian eta paisaiaren eraldaketan dituen ondorioetan oinarritutako erakusketa izango dute ikusgai. Este centro de interpretación de la naturaleza, que nos acoge, abrirá sus puertas al público en la primera semana de julio. Las personas que lo visiten podrán disfrutar de una atractiva exposición centrada en la minería y sus efectos en la economía y en la transformación del paisaje. Una muestra que servirá de puerta de entrada a esta comarca, que ofrece una gran riqueza geológica, un paisaje singular y un indiscutible legado cultural. Se la recomiendo. Sin embargo, el consejo de hoy no se ha limitado, en lo que se refiere a medio ambiente, a los aspectos conmemorativos. En la sesión se ha dado el visto bueno a la orden de este consejero, por la que se convocan subvenciones a las empresas que realicen inversiones destinadas a la protección del medio ambiente. Para ello se cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros. Con estas ayudas se pretende promover proyectos empresariales que se anticipen o mejoren la normativa protectora de la Unión Europea o que aborden soluciones novedosas para la recuperación y reciclado de residuos o el saneamiento de suelos contaminados
en los que no se pueda identificar a los responsables. Igualmente, quiere propiciar, entre otros fines, la mejora del asesoramiento de las pequeñas y medianas empresas en materia de protección del medio ambiente. Estas ayudas se complementan con las que hemos puesto en marcha a través de la sociedad pública IOBE para impulsar en las empresas vascas proyectos de ecodiseño y demostración en economía circular y de ecoinnovación estratégica por importe de 850.000 euros. Su objetivo es ayudar a desarrollar procesos industriales que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de materias primas, evitando al máximo el vertido de residuos. Y en este sentido, puedo informarles que la semana pasada firmé la orden de inicio para la elaboración del futuro decreto que regulará la valorización de escorias procedentes de la incineración de residuos domiciliarios. Es un paso importante en el desarrollo práctico de la Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030, ya que estas escorias son unas de las 10 corrientes de residuos no peligrosos que más volumen aportan a los vertederos de Euskadi. A medio plazo pueden alcanzar unas 95.000 toneladas anuales. Por eso se pretende darles un uso útil y seguro en el sistema productivo, evitando al máximo que terminen en vertederos. Es lo mismo que hemos intentado con los decretos sobre compostaje comunitario, escorias negras siderúrgicas o residuos de papeleras que hemos aprobado a lo largo de esta legislatura. Industria hondakinen berrerabilpenean eta balorazioan aurrera egitea 2030erako ekonomia zirkularreko estrategiaren konpromiso bat ez ezik jasangarritasun eskakizun bat ere bada. Zabortegian usteak azken aukera izan behar du, beti ere gainerakorak agortu ondoren, inola ere lehenagoa. Decía que avanzar en la reutilización y valorización de los residuos industriales no solo es un compromiso de nuestra Estrategia de Economía Circular 2030, sino una exigencia de sostenibilidad. El depósito en vertedero tiene que ser la última opción una vez agotadas las demás, no la primera opción. Por eso, el pasado 20 de marzo dicté una orden de medidas de urgencia a ciertos gestores y productores de residuos no peligrosos para reducir en todo lo posible el depósito en vertedero de una serie de residuos, escorias blancas y negras de acería, residuos de construcción y demolición, lodos de depuradoras urbanas, lodos procedentes de la industria papelera, arenas y finos de función férrea y fracción ligera de fragmentación. Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de nuestro departamento con el BC3, el Centro Vasco para el Cambio Climático, para fomentar la investigación, divulgación y formación en esta materia. Como saben, el BC3, que dirige la investigadora María José Sanz, es un centro reconocido internacionalmente en la investigación y análisis de las causas y consecuencias del cambio climático. Hitzarmen honen bidez, PCI-ko ikertzaileek Euskadiko berotze globalaren ondorioei eta pairatzen ari garen klima aldaketa arintzeko eta horretara egokitzeko ekintza honenei buruzko ezagutza emango digute. Con este convenio, los investigadores de BC3 nos van a aportar su conocimiento sobre las consecuencias del calentamiento global en Euskadi y las mejores acciones para mitigar y adaptarnos al cambio climático que estamos padeciendo. En este sentido, nos ofrecerán asesoramiento y contraste de las políticas que se adopten desde la Administración para una transición ecológica en los distintos sectores de nuestra economía y, además de desarrollar líneas específicas de investigación, el BC3 participará en las acciones divulgativas y de concienciación que impulsaremos desde el Departamento del Medio Ambiente sobre la emergencia climática. A cambio de esta colaboración, contribuiremos anualmente con 430.000 euros al funcionamiento de este centro de excelencia. Muy bien, pues nada más por mi parte y quedo posteriormente a su disposición. Bestalde batetik, Eusko Jaurlaritza erabat murgilduta dago datorren astelehenetik aurrera, alegia ekainaren 8tik aurrera, 3. fasera igarotzeko lanetan. Oso positiboa iruditzen zaigu ikuspuntu horretatik, lehendakariari
Euskadin agintaritza eskudun bakarra berreskuratzeko aukera ematen dion politika eta erakunde akordioa. Datorren astelehenetik aurrera, horren ondorioz, Euskadin deskonfinamenduaren neurri guztiak erabat eta kudeatuko ditugu. Oso albiste ona da martxoaren erdialdetik bizi dugun salbuespen egoerari amaiera ematen joatea. El Gobierno vasco está literalmente volcado en la preparación del paso a la tercera fase, a la fase 3, a partir del próximo lunes, día 8 de junio. Valoramos muy positivamente el acuerdo político e institucional que permite al Endacari recuperar su situación de única autoridad competente en Euskadi. A partir del próximo lunes decidiremos y gestionaremos todas las medidas de la desescalada aquí, en Euskadi. Es una muy buena noticia que se vaya poniendo fin a la situación de excepcionalidad que hemos venido viviendo desde mediados del mes de marzo. Horrez gainera, aste honetan, bizitzeko gutxieneko diru sarrera sartuko da indarrean. Euskadin batera kudeatuko dugu, RGI-rekin batera kudeatuko dugu, lanbideren bitartez jakina denez. Kudeaketa gomendioa izango da horretarako eta gastua kupotik deskontatuko da. Herritarrentzako izapideak argitzeko eta simplifikatzeko aukera emango digu, izan ere, lanbide izango da laguntza hoien leihatila bakarra. Akordio oso garrantzitsua da, izan ere, aurrerantzean, Euskadiko gizarte babesaren sistema gure ekonomia itunaren regimenaren bereziaren arabera finantzatuko dugu. Dagoeneko eskumen horretan, ari gara lanean, transferentzien batzorde mistoan sinatuko dugu udazkenean. Además, esta semana entra en vigor el ingreso mínimo vital que en Euskadi gestionaremos de forma conjunta con la renta de garantía de ingresos a través de Lanbide. Será una encomienda de gestión y el gasto será descontado del cupo. Nos permitirá clarificar y simplificar los trámites de cara a la ciudadanía, ya que Lanbide será la ventanilla única de estas ayudas. Es un acuerdo muy importante porque vamos a financiar a partir de ahora el Sistema Vasco de Protección Social de acuerdo a nuestro régimen singular de concierto económico. Estamos trabajando ya en esta competencia que firmaremos en transferencia en una comisión mixta de transferencias que tendrá lugar en otoño. Azkenik oso garrantzitsua iruditzen zaigu baita ere, Espainiako gobernuak Next Generation Europe planaren baterako kudeaketarako duen konpromiso. Ura, Europako Kontseiluak onetsiko du ekainaren 19an. Egoera ekonomikoak ziurgabetasun ugari eragiten ditu eta hori dela eta oso garrantzitsua da Europako funtsean kudeaketa bateratua egitea. Datorren asteartean, Pedro Azpiazu Ogasun eta Ekonomia Sailburuak kuadro makroekonomikoko aurreikuspenak berrikusiko ditu Gobernu Kontseiluan. Galdutako enplegua berreskuratzeko eta jarduera ekonomikoa martxan jartzeko, jarduketa sakona beharko da eta ura gutxienez hurrengo legegintzaldi osoan zehar luzatuko da. Lehenbiziko neurriak abian jarri ditugu dagoeneko, talka planaren bidez eta dagoeneko ekonomia eta enplegua suspertzeko estrategian ari gara lanean 2025 urteari begira. Estrategia horren helburua da hazkuntza bideari berriz ekitea eta langabezia tasa berriz ere 10%tik bera jaistea. Finalmente, consideramos muy relevante el compromiso del Gobierno español para una gestión conjunta del Plan Next Generation Europe que aprobará el Consejo de Europa el próximo 19 de junio. El escenario económico presenta muchas incertidumbres y por ello muy importante realizar una gestión compartida de los fondos europeos. El próximo martes, el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, revisará en el seno del Consejo de Gobierno las previsiones del cuadro macroeconómico. La recuperación del empleo perdido y la puesta en marcha de la actividad económica va a requerir de una actuación de calado que se extenderá al menos durante toda una próxima legislatura. Hemos puesto en marcha las primeras medidas con un plan de choque y estamos trabajando ya en una estrategia de reactivación económica y empleo con el horizonte puesto en el año 2025. Una estrategia
que tendrá como objetivo recuperar la senda de crecimiento y reducir la tasa de desempleo de nuevo por debajo del 10%. Atzo, Eusko Jaurlaritzak ekainaren 8an hirugarren fasera igarotzeko eskabidea aurkeztu zuen. Espainiako gobernuari eskatutako dokumentazio guztia bidali diogu eta jarraian Arantxa Tapia eta Nekane Murga sailburuek azalduko dute horri buruzko informazio guztia. El Gobierno vasco, como se sabe, ha solicitado formalmente ya el paso a la fase 3, lo hizo ayer a través del procedimiento establecido y enviamos al Nekane Murga. Sailburu, Nekane. Eskerrik asko sailburu, eguerdi on guztioi. Un día más comenzaré con el repaso de los principales datos de la evolución del COVID-19 en Euskadi. A lo largo del día de ayer, es decir, 1 de junio, se hicieron en total 2.903 pruebas, 1.802 fueron PCRs y 1.101 pruebas serológicas o test rápidos. El número de nuevos contagiados respecto a la PCR es de 4, todos ellos en Álava. Ayer se registraron 2 fallecimientos y en cuanto a la situación de los hospitales, 27 personas permanecen ingresadas en las UCIs, 2 menos que en el día anterior. Hasta aquí los datos recogidos ayer. Como hemos declarado en los últimos días y semanas, los datos indican una tendencia positiva de la evolución de la pandemia. Cada vez hay menos casos. Sigue bajando el número de personas hospitalizadas y también lo hace el número de personas ingresadas en UCI. Como todos saben, con altibajos, lo que conocemos como dientes de sierra. Por ello, desde esta situación, la propuesta de Euskadi es avanzar hacia la fase 3 de desescalada de acuerdo con el plan Bizi Berri que lidera el Lehendakari. La idea es avanzar con singularidades derivadas de un conocimiento más cercano de la realidad de Euskadi. La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras será la encargada de detallar estas especificidades. Datuek bilakaera positiboa adierazten dute. Hori dela eta, Euskadi osoa 3. fasera sartzeko proposamena luzatu dugu. Ayer, al mediodía, enviamos al Ministerio el informe, cumpliendo los requerimientos para pasar a la fase 3. Como ya explicamos en anteriores ocasiones, Euskadi cumple estos requisitos para seguir avanzando, tanto desde el punto de vista asistencial como desde el punto de vista epidemiológico. No hay variaciones respecto a la capacidad asistencial. No hay cambios respecto a lo que explicamos en anteriores ocasiones que solicitamos avance. Euskadi, además, ha demostrado en el momento más difícil de la pandemia que es capaz de asumir una atención hospitalaria y en atención primaria gracias al trabajo de toda la red. En cuanto a la evolución epidemiológica, la cifra baja de nuevos casos permite una gestión estrecha de estos y de sus contactos, gracias al Plan de Vigilancia y Control para la pandemia, que ya se encuentra desplegando y actuando en todo Euskadi con una estrecha colaboración entre Osakidetza y Salud Pública. Euskadi ha aportado diferentes parámetros relevantes adicionales para acreditar que está preparada, y uno de ellos es el número de test PCR por millón de habitantes. A fecha 30 de mayo, Euskadi ha realizado 93.207 test PCR por millón de habitantes, a la cabeza del Estado y por encima de la media europea. En lo que respecta al número reproductivo básico, conocido como RT o R0, Euskadi y sus 3 territorios históricos se sitúan por debajo de 1. Recuerden que se trata de un índice que estima el número de personas a las que contagia una persona que se encuentra infectada. De todas maneras, hay que ser cautos. Tal y como ya indicamos en otras ocasiones, este índice no tiene extremado valor para situaciones con pocos casos y puede en ocasiones inducir a error. Pero también destacamos por el descenso en la incidencia acumulada de los últimos 14 días. Otro aspecto destacable es el de los nuevos casos detectados. Llevamos varias semanas con un descenso continuado de estos casos detectados,
Miren, por ejemplo, la semana del 4 al 10 de mayo tuvimos 247 nuevos casos positivos. La semana siguiente, la del 11 al 17 de mayo, el número fue de 170 nuevos casos. En la semana del 18 al 24 de mayo pasamos a 86. Y esta última semana, del 25 al 31, los nuevos casos detectados han sido 42. Por lo tanto, destacaría este paso en un mes de nuevos casos semanales, pasando de 247 en la primera semana a 42 esta última. Como ven, se aprecia un decrecimiento constante. Los nuevos casos detectados desde principios de mayo hasta el final de este mes han descendido en más de un 80%. Euskadin kasu berri gitxiago detektatzen dira. Hauen jarrapena egiteko gaitasuna daukagu. Pandemiaren garapena positiboa da. Hori dela eta Euskadi osoa hirugarren fasera pasatzeko eskaria egin dugu. Antes de finalizar, quiero felicitar a todos por este nuevo avance que hemos tenido fundamentalmente desde el punto de vista sanitario. Pero también me gustaría volver a apelar a la responsabilidad individual de la población vasca. El virus sigue estando entre nosotros. Debemos seguir las recomendaciones que se dan. Son pautas sencillas que nos pueden ayudar a todos a seguir avanzando en la lucha contra el COVID-19. Recuerden la distancia de seguridad preferentemente de 2 metros, siempre que no sea posible el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos y evitar acudir o estar en espacios o lugares que puedan estar concurridos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu. Egunon guztioi, Nekane Murga sailburuak aipatu duen bezala egoera osasun ikuspegitikan ona denez, eskatu dugu 3. fase horretara pasatzea datorren astelehenetik aurrea, eta baita ere Erkoreka sailburuak aipatzen zuen neurri garrantzitsu batekin, eta da lehendakariak berak hartuko duela agintea astelehenetik aurrera. Zentzu horretan, 3. fase honetan, gure deseskalada edo gure 3. fasea nolakoa izango da, Euskadin nola egingo da aipatuko dizuet, 5 arlo nagusi hartuko ditut, pixka bat adierazteko zein izango diran hemen desberdintasunak edo bereizitasunak. Alde batetikan, aipatu da eta askotan komentatu da azkeneko egun hauetan, erkidego autonomo osoan mugikortasun librea izango da. Hau da, 3 lurraldeen artean mugikortasuna emango da edozein arrazoi dela eta. Beraz, hor desagertzen dira genituen mugak. Bestalde batetikan, beti ere presidenteen arteko adostasuna ematen baldin bada eta aldamenean dauden erkidego autonomoak fase berdinean baldin badaude, hau da 3. fasean, eman daiteke horrela adoste baldin bada, berriro diot, erkidego autonomoen arteko mugikortasuna. Eta azkenikan, baita ere lehendakariak ofizialki eskatu du, bai Espainiako presidenteari eta baita ere Frantziakoari, euroregioan, eurogune horretan, hau da Euskadi, Nafarroa eta Akitania berrien arteko mugikortasuna ematea. Baina hori esaten dizuet, eskaera ofiziala izan da eta erantzun baten zaigode. Eta azkenikan franjei dagokionez, kasu honetan mugikortasuna librea izango da, 2. fase honetan ematen zen bezala, hau da edozein pertsonak edozein lekura edozein momentutan joatea erabaki dezake, baina mantenduko ditugu 2 franja horiek 10:00-atikan 12:00 goizean eta 7:00-atikan 8:00 arratsaldean, pertsona helduak edo egoera berezi batean dauden hoientzako. Ez du esan nahi pertsona horiek ezin dutela beste edozein momentutan atera, baina bereziki utziko dugu leku hori beraientzako. Por tanto, en cuanto al mantenimiento de esa franja horaria prioritaria de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde, no quiere decir que las personas mayores de 70 años o en una situación de vulnerabilidad no puedan salir en otra hora,
pero sí que mantenemos esa franja de forma prioritaria para ellos y para ellas. En cuanto al segundo aspecto, en lo que hace referencia al transporte público, señalar que recuperamos o podremos recuperar el 100% del aforo y el 100% de las frecuencias en transporte público, siempre recordando la obligatoriedad de uso de la mascarilla y la posibilidad de que se produzcan controles de temperatura aleatorias en algunas estaciones cerradas. Hirugarren gaia, ostalaritza, turismoari eta gastronomia guneak, txokoak eta abarrei dagokie. Zentzu horretan, merkataritza guneetan edo gure dendetan aforoa 60% pasako da izatea. En este caso, el aforo tanto en pequeño comercio como en centros comerciales será del 60%, tanto dentro de la zona comercial propiamente dicha, como en las zonas comunes y en espacios recreativos. En lo que hace referencia a bares, restaurantes y sociedades gastronómicas, no se tendrá en cuenta el aforo, sino que se garantizará el mantenimiento de la distancia entre mesas o grupos de mesas de 2 metros. Tal como teníamos en estos momentos, siempre garantizar esa distancia, pero sin limitar el aforo, tanto en el interior como en el exterior. Además, se abre un nuevo aspecto y es el que se permite el servicio en barra, con separación de 2 metros entre clientes o grupos de clientes. Por tanto, habrá servicio en mesa, pero también servicio en barra. En hoteles y alojamientos turísticos, las zonas comunes tendrán su aforo limitado al 50% y en el turismo de naturaleza, senderismo y demás, los grupos de personas, en este caso, estarán limitados a 30 personas. Beraz, lehenago, bigarren fase honetan, 20 pertsona zirenak, nolabait mendira joateko, senderismo egiteko edo naturan ibiltzeko 20 pertsona ziren, orain 30 izatera pasako dira. Laugarren arloa, kulturari, aisialdiari eta kirolari lotuta dago. Alde batetikan, bai liburutegiak, zineak eta konferentzia guneak beraien aforoa 30%ra mugatuko dute, beti ere lekuak aldez aurretikan hartuta egongo dira eta 2 metroko distantzia mantenduko da. Por tanto, los aforos pasan de ser del 30 al 50%, pero siempre con asiento preasignado y mantenimiento de la distancia de seguridad. Aumentan también los aforos en cuanto a actos y espectáculos celebrados, espectáculos culturales celebrados en lugares cerrados, que mantienen su aforo al 50%, pero el máximo de personas permitidas asciende a 80%. Y en el caso de actos y espectáculos al aire libre, se mantiene el 50% del aforo hasta 1000 personas como máximo, siempre sentadas y con el mantenimiento de esa distancia de 2 metros. Y como algo especial, se inicia el entrenamiento de deportes tales como la pelota de alto nivel o lo que son las regatas, lo que es el remo de banco fijo, también de alto nivel. Beraz, zerbait berezia bezala gure kirolak direlako eta bereziak direlako, baita ere entrenamentuak hasteko ahalmena izango dute datorren 8 aurrera. Eta bukatzeko azkeneko arloa udalekuak izango lirateke. Kasu honetan, nolabait eguneko udalekuak eta beti ere gure gaztetxoei bideratutakoak egiteko aukera ematen da. Berriro ere mantentzen dugu aforo hori 50%ean, 80 pertsona gehienez leku itxia baldima da, eta 200 pertsona gehienez leku irikietan. Beti ere, monitoreak tarte direla 200 edo 80 horietan. Eta taldeka egiten diren aktibidadeetan, 12 pertsona gehienez izango dira, monitorea barne dela. Por tanto, se abre la oportunidad de iniciar esos udalekus de día, actividades de tiempo libre dedicados a nuestra población infantil y juvenil, con un aforo del 50% y 80 personas si son en lugares cerrados, 200 en espacios al aire libre.
incluidos monitores y monitoras, y para actividades que se realizan en grupo, la limitación será de 12 personas, incluidos monitores y monitoras también. Eta bukatzeko eta zuen galderai erantzun ahal izateko, gustatuko litzaiake baita ere berri bat ematea, kasu honetan gaur ospatzen ari gera, naiz eta ostiralean dan ingurumenaren inguruko ospakizun hori, egun hori, nazioarteko egun hori, eta berri bat eman nahi dizuet. Zentzu honetan, Euskadin 2 proiektu hautatuak izan dira, Microsoft enpresak mundu mailan egiten ari dan deialdi batean, eta lotzen dira nolabait adimen artifiziala eta jasangarritasuna eta inguru giroa. Eta gaur jakin dugu Microsoftek Euskadiko 2 proiektu hautatu ditula, estatu osoan ez dira oraindik beste batzuk hautatu, Euskadi lehendabizikoa izan da 2 proiektu horiek hautatzen. Y esos 2 proyectos que de alguna forma ha decidido que va a financiar Microsoft en una convocatoria que está realizando a nivel mundial y que liga la inteligencia artificial con el medio ambiente y la sostenibilidad, están asociados en Euskadi a las energías renovables y a la biodiversidad. Son 2 iniciativas que se han impulsado por grupos multidisciplinares en Euskadi, donde está presente la Administración, empresas públicas, centros tecnológicos y universitarios especializados, y que han contado además con una selección, o que han participado en una selección con expertos a nivel internacional también, y contarán con una financiación inicial de $15.000 cada uno. Hablamos de 2 proyectos denominados María, pero la IA final es de inteligencia artificial, para el estudio del comportamiento de turbinas eólicas flotantes con el fin de optimizar la construcción y el funcionamiento de las mismas, y otro proyecto denominado, está en inglés, AI on Forest, es decir, inteligencia artificial en nuestros bosques, que es una plataforma que ayuda a tomar decisiones para mejorar nuestro conocimiento sobre enfermedades que se están produciendo en los pinares en Euskadi. Forman parte del programa denominado AI for Earth de Microsoft, es decir, inteligencia artificial para la Tierra, y señalaba, son los 2 primeros proyectos que se han seleccionado en toda la península ibérica. Además, tenemos otros 4 proyectos que están en fase de selección en estos momentos, asociados a la gestión del agua, a la agricultura, a la movilidad sostenible o a la ciberseguridad. Y la participación de Euskadi en estos proyectos se enmarca dentro de la estrategia que estamos llevando a cabo para fomentar la inteligencia artificial y para llevarla a desarrollos reales, a desarrollos productivos que nos permitan mejorar en muchísimos aspectos, y en este caso desde el punto de vista del medio ambiente y la sostenibilidad. Por una parte, se están trabajando lo que es una estrategia de inteligencia artificial en Euskadi con una visión muy multidisciplinar, de aplicación en todas las posibles áreas, que de alguna forma trata de liderar lo que va a ser el desarrollo futuro en Euskadi, y por otra parte, de una forma más transversal y que afecte a políticas incluso públicas dentro de las distintas administraciones de Euskadi. Beraz, gure 2 alde horiek kontutan izanikan, eta adimen artifiziala bai arlo publikotikan eta baita ere pribatutikan nola aurrera eraman behar den kontutan izanikan, proiektu hauek nolabait hautatuak izatea eta beste 4 izatea hautaketa prozesu horretan guretzako gaur oso berri ona da, ze berriro diot mundu mailako lehiaketa batean ari garelako. Eta nire aldetikan besterik ez. Eskerrik asko sailburu, zure informazioagatik, eta honen bestez gaurko Jaurlaritza bileraren inguruko informazioa. Orain galdera erantzunen txandariak ingo diogu, horrela nahi izan ezkero. Erkoreka jaunarentzat 3 balorazio, lehendabizikoa langabezi datuen inguruan, bestetik Idoia Mendiaren kontra Astroa buduan egindako pintaketak, azken pintaketak, eta baita EAJaren zenbait batzokitan, eta azkena litzateke Madrilen Ciudadanosekin gobernuak lortutako akordio horrek ia talka egiten duen EAJarekin.
Bueno, gaur izan ditugun datuen inguruan, esan behar da, lehenik eta behin, nabarmentzen dena zera dela, rekuperazioa oso geldo doala, prozesu oso lentua izaten ari dela, baina hortik aparte oso zaila dela valorazio sakonagoak egitea izan ere oso koiuntura bereziari lotutako datuak direlako. Eta hortik haratago hoien inguruko valorazio bat egitea bereziki zaila eta konplikatua izango litzatekelako eta baita ere arriskutsua. Beraz, bai ikusten da oso geldo doazela rekuperazio datuak, hori nabarmen agertzen da datu horietan, baina ez gara ausartzen, ez da komeni gainera hori baino valorazio sakanoak egitea izan ere oso momentu bereziari lotutako datuak direlako, eta ikusi behar delako zenolako bilakaera duten urrengo hile eta, hilabeteetan batez ere, ezta? Idoia Mendiari buruzko eraso hoien inguruan Jaurlaritzak bere adierazpenak egin ditu. Ez bakarrik kasu horren inguruan, baizik eta baita ere azken asteotan ezagutzen ari garen eraso ugarien inguruan, ezta? Argi dago zenbat eta gehiago ugaritu horrelako erasoak, are eta egoera larriago batean aurrean gaudela. Zenbat eta gehiago izan, egoera are eta larriago izaten ari da. Horregatik garrantzitsua, aktore politiko guztiek horri buruzko posizio argia, sendoa, gardena eta irmoa izatea. Eta horren inguruko posizio kritikoa eta kondenatzailea mundu guztiaren partetik jasotzea. Bestela, hori horrela gertatzen ez baldin bada, nolabait edo beste, denak balio duela legitimatzen ari garelako. Eta argi erakutsi behar de, Euskadi honetan bizi izan ditugun egoerak kontuan hartu eta gero argi izan behar da, denak ez duela balio eta bereiziki indarkeria, erasoa, presioa eta horiek bizitza politiko-demokratikotik kanpora egon behar dutela. Hirugarrenez, gaur goizean ezagutu izan dugu, hain zuzen ere, gobernuak Ciudadanosekin sinatu duen akordio hori. Ez dugu denporarik izan aztertzeko nola uztartu daiteken aldez aurretik gobernuak berak beste alderdi batzuekin sinatutako dokumentuekin. Agian uztartzeko aukera ere egon daiteke, posibilitateat ikusten dut nik neuk aztertu izan dudan neurrian. Alegia, hor lehenbiziko puntuan esaten da, neurriak berdinak izango dira lurralde guztietan, salbuespen batekin, salbuespena ez du aipatzen esaten du, lurralde bakoitzaren egoera sanitarioaren evoluzioaren kaltetan gabe, sin perjuizio da, esaten du. Beraz, horrek esan nahi du edo esan ahal du neurria berdinak izango direla eta faktore ezberdintzaile bakarra izango dela lekuan lekuko egoera sanitarioaren bilakaera. Hori orain arte ere horrela izan da, eta hemendik aurrera horrela izateak ez dauka aparteko arazorik, nik neu bentsat ez diot aparteko arazorik ikusten. Izan ere, gainontzeko alderdiekin hartutako akordioak hori ontzat hartzen dute. Ez dute lurralde hori izateagatik besten aurretik jartzen. Esaten duten bakarra da, egoera sanitarioaren bilakaeraren arabera hartuko direla neurri batzuk ala besteak, eta horren baitan gero, autonomia erkidego bakoitzak bere eskumenak izango dituela eta bere gain hartuko dituela orain arte izandako eskumen guztiak. Baina hori, hain zuzen ere, horrela da, hirugarren fasera doazelako eta hirugarren fasera heltzeko ezinbesteko izendalako aldez aurretik osasun egoeraren bilakaerak hori ahalbidetu ahal izatea. Kaixo, pedirle la valoración que ha hecho sobre el acuerdo de Ciudadanos, cómo casa ese acuerdo que ha firmado Ciudadanos con el gobierno español. Y luego le quería preguntar a la consejera Tapia esa solicitud que se ha realizado para que haya movilidad entre la eurorregión, Euskadi, Navarra, Aquitania, si se trata de una solicitud de movilidad total, también por razones de ocio, no solo por razones laborales. Bueno, por lo que respecta a la pregunta a la que antes he respondido en euskera, efectivamente,
El acuerdo se ha producido, por lo menos hemos tenido conocimiento de su contenido esta misma mañana y, por tanto, no hemos tenido tampoco tiempo y ocasión para hacer un análisis profundo, ¿no? En cualquier caso, basándonos en una lectura superficial, que es la única que yo he podido hacer personalmente, y es una valoración personal, insisto, no es una valoración que se haya podido hacer a nivel de Gobierno, creo que hay una lectura posible de ese acuerdo que permite conciliarlo perfectamente con los acuerdos alcanzados por el Gobierno con otras formaciones políticas a lo largo de la semana pasada, ¿no? El acuerdo dice que las medidas que se adoptarán serán idénticas sin perjuicio de la evolución sanitaria de su territorio, lo cual no quiere decir que el régimen a aplicar será de absoluta uniformidad en todos los territorios, sino que puede querer decir que el único criterio de distinción, de trato diferenciado a unos territorios y otros, será el de la evolución de la situación sanitaria, el único. Y hasta la fecha ha sido así, y así está recogido. Los acuerdos que el Gobierno celebró con otras formaciones políticas, concretamente con Esquerra Republicana y con el Partido Nacionalista Vasco, en ningún caso dicen otra cosa, algo contrario. No dicen que el tratamiento tenga que privilegiar a unos territorios por el hecho de que sean tales territorios, sino que privilegiará o permitirá una gestión integral de la fase 3 en cada comunidad autónoma, siempre y cuando se trate de comunidades autónomas que han accedido a la fase 3 y, por tanto, se accede a la fase 3 solamente en virtud de la evolución de los datos sanitarios. Por tanto, una lectura conciliable de ambos acuerdos es posible, que es la que veo yo que efectivamente permite articular ambos acuerdos que en una primera aproximación pueden parecer excluyentes, contradictorios o incompatibles, pero que es posible hacer una lectura compatibilizadora en el sentido de que los acuerdos alcanzados, insisto, con el Partido Nacionalista Vasco y con Esquerra Republicana de Cataluña permiten efectivamente una gestión articulada y diferenciada por territorios históricos, por comunidades autónomas. Es más, permiten que la autoridad delegada única en esa comunidad autónoma sea su presidenta o presidente, siempre y cuando se traten de comunidades autónomas que, en virtud de la evolución de sus datos sanitarios, han accedido a la fase 3. Por tanto, el único criterio de distinción es el de haber accedido a la fase 3. Ahí no se distingue entre unas y otras una vez han accedido a la fase 3, ¿no? En cuanto a la pregunta que me hacía de la solicitud del Lehendakari, evidentemente es una solicitud inicial, pero que está justificada sobre todo por las relaciones que existen de índole socioeconómica entre las tres zonas, vamos a decir, entre las tres zonas que componen la eurorregión, entre Euskadi, Nafarroa y Nueva Aquitania, pero también existen razones de índole familiar, por ejemplo, personas que tienen sus familias a ambos lados de las fronteras que se pueden establecer como usted quiera establecerlas. Por tanto, ha sido una solicitud justificada en base a esos aspectos, pero también, sin olvidarnos, en base a la situación que en estos momentos se está produciendo tanto en Euskadi como en Nafarroa como en Nueva Aquitania en cuanto a la evolución de la enfermedad. Dado que existe esa justificación, el Lehendakari hace la solicitud, pero en este momento no existe nada más que ese planteamiento y tampoco se ha empezado a trabajar en profundidad. Por tanto, hasta ahí la justificación, tanto desde el punto de vista sanitario, de evolución de la enfermedad, y las razones de índole socioeconómica e incluso familiar que justifican esa solicitud. Un par de preguntas para la consejera Murga. En primer lugar, en relación a los datos del paro publicados hoy, no sé si tienen ya una previsión de empleabilidad o de contratación para sustituir al personal que en verano vaya a cogerse sus vacaciones, teniendo en cuenta, si no me equivoco, que lo tienen que hacer antes del otoño, eso por un lado. Y después, ¿el número de nuevos o entra dentro de la normalidad? Sí, en relación a la primera pregunta, somos conscientes que tenemos un elevado porcentaje, prácticamente todo
el personal que trabaja en Osakidetza que no ha cogido vacaciones ni días de permiso, ya sean los conocidos como moscosos o por antigüedad u otros conceptos, y que además, en previsión de una posible necesidad asistencial de nuevo elevada a partir de otoño, se ha solicitado a todos ellos que la mayor parte de las vacaciones se realice durante los meses de julio, agosto e inicialmente septiembre. Para ello hay un plan de realización de estas vacaciones que está realizando cada OSI en función de la actividad que tiene prevista para este verano. No es lo mismo cómo se puede actuar en actividades quirúrgicas como puede ser en atención primaria o pediatría. En función de eso tenemos ya este tema en revisión. Las propias OSIs están por unidades haciendo una valoración y sé también que es un tema que se está tratando con agentes sociales. Y en relación a la segunda pregunta, que es el número de contagios, es de 4. Es cierto que ayer no hubo ninguno en Álava, pero el día anterior hubo 2. Lo consideramos dentro de una variabilidad que puede estar dentro de estos dientes de sierra, aunque también le digo que hoy estos datos son valores de PCR que son positivos hasta ayer a las 12 de la noche. Le puedo decir que 2 son de después de las 8 de la noche, para que se hagan a la idea. O sea, se tomaron las muestras sobre las 7 de la tarde y en este momento tenemos a las personas que hacen casos y contactos realizando las encuestas y valorando si puede haber alguna relación o foco que pudiera justificar. Pero en sí, lo que es la cifra, la consideramos dentro de una variabilidad en el nivel de epidemia que tenemos actualmente. A las medidas de la fase 3, si va a haber algún tipo de cambio en las reuniones en domicilios. Hasta ahora creo que están limitadas a 15 personas y en la hoja de ruta que había establecido el Gobierno central, en la fase 3 se ampliaban a 20. No sé si va a haber algún cambio o se mantiene en 15. Creo recordar que en la fase 3 aparecen 25, creo recordar, en la orden del Ministerio, y en ese sentido no las vamos a modificar. Sí. Hola, en relación a la movilidad, ya se ha hablado de abrir la movilidad entre los 3 territorios de Euskadi, incluso con provincias limítrofes que estén en la misma fase. Se hablaba de poder establecer corredores entre diferentes comunidades autónomas que estén también en la misma fase. ¿Se ha comentado algo? ¿Es mucho hablar? ¿Es mucho avanzar? ¿Esto quizás todavía? Yo creo que es correr un poco comunidades. Por tanto, es una propuesta. Lo que podemos dar por seguro es la movilidad dentro de la comunidad autónoma de Euskadi. Y creo que precisamente estamos teniendo unos buenos datos de evolución de la pandemia. Estamos pasando de fase con unos datos estupendos. Y yo creo que lo que tenemos que plantearnos es esa cautela y esa tranquilidad. Por tanto, pues si se establecen esos corredores son sobre todo pensando en aspectos turísticos, pero yo creo que no debemos precipitarnos, debemos ir con paso firme como hemos ido hasta ahora, tranquilamente y tratando de pues poner todos los medios a nuestro alcance para que la pandemia no vuelva, no crezca y la tengamos controlada como la tenemos en estos momentos. Posible da, Tapia sailburuari izan denioke errepikatzea ideia, alegia segurutzat jo genezake Euskadi barruan libre mugitu gaitezkela, alboko erkidegoetara mugitzea hori oraindik zalantza da? Bai, aipatzen genuen erkidego autonomoan mugikortasuna segurutzat, bai, baina aldamenekoekin beti ere fase berdinean daudenean akordioa egon behar da erkidego autonomoen artean. Eta beraz, hori lanerako gai bat da. Momentu honetan, nik uste dut kontuz ibili behar deula, jarraitu behar degula sendo pausoak ematen, 3. fasera datu honakin pasatzeko moduan gaude, eta jarraitu behar deguna da kontrol hori mantentzen. 15 egunez doaz inora, eta korridore horrek eta nolabait zabaltzea
behar baino lehenago agian, zerbait ekarri dezake ez dana oso atsegina, eta nahi duguna da sendo aritzea orain arte bezala, fase fase ondo kontrolatuta, eta Murga sailburuak aipatu duen bezala bilakaera egoki batekin. Beraz, kasu honetan, 3. faserako gure erkidego autonomoan mugikortasun librea, eta aldamenekoekin beti ere fase berdinean adostasuna baldin badago. Ondotik eta gaur ere ezagutu da Azkoitian hondakinak kudeatzeko plantarik antza ez dela egongo, ez dakite Jaurlaritzak ze plan aurre ikusten du industria hondakinak kudeatzeko? Bueno, industri jatorrizko zaborrak mugatzeko valorizazioa bultzatu behar da, eta helburu hau ekonomia zirkularrarekin lotuta dago. Azkoitiako proiektua valorizazio gune bat zen, ez zen zabortegi bat, eta ingurumenaren baimena valorizazioko gunea izatekoa zen. Baina proiektu hau aurrera eramateko udalaren baimena beharrezkoa da. Baimena hori ez badu, bertapera geratuko da. Azkoitiko udala jaun eta jabe da erabakia hartzeko, baina garbi geratu behar da proiektu hau zabortegia ez zela. Valorizazio gune bat baizik. Eta bai, etorkizunean aztertu egin behar dugu denon artean, nolan mahai gainean jartzen dugu soluzioak problema hau, arazo hau aurrera eramateko. Arazo handia daukagu Euskadin. Eta horrek zabor asko ekoitzen dute, eta hori aurrera eramateko eta etorkizunean soluzio bat edukitzeko, lehenengoan gure ustez valorizazioa bultzatu behar da, hori da helburu printzipalena, baina azkenian zabortegi gabe eduki behar dugu. Bestela, zer egingo dugu zabor horiekin. Baina, nik uste dut, erronka hau da oso importantea, eta datozen urtetan akordio bat lortu behar dugu Euskadin, soluzio bat mahai gainean jartzeko. Bueno, oso ondo, besterik ez badago. Eskerrik asko zuen arretagatik eta hurrengora arte.